Shalom comunidad. Saludos comunidad, buenas noches. Somos la familia Nieto Torres, mi nombre es Gabriel, mi esposa Tatiana, y hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes la Parashá Bo, que significa ve. De verdad que es muy emocionante estar con ustedes el día de hoy. Pues vamos a iniciar con una oración para entregarle este tiempo al Señor y pues para que Él nos hable y pueda pues ministrar a nuestros corazones. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de compartir esta palabra, Señor. Oramos para que tu presencia esté en este lugar, Señor, para que puedas hablar a nuestros corazones, para que puedas derramar de tu espíritu de tu Ruach sobre todos nosotros, sobre toda la comunidad, Señor, y podamos aprender esas cosas que tienes preparadas para nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, honramos tu nombre y te bendecimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Bueno, comunidad, como les decimos, hoy vamos a hablar de la Parashá Bo, que traduce ve, la cual está en Shemot, en Éxodo, en el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el capítulo 13, versículo 16. En la siguiente slide vamos a compartir más o menos el contenido de toda la parashá que se compone. Es un breve resumen acerca de todo lo que podemos encontrar en esta parashá. Bueno, entonces las últimas 3 plagas hacen parte de la Parashá Bo. La plaga de las langostas, la plaga de tinieblas, la muerte de los primogénitos, que va desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11. En el capítulo 12 hablamos de Pesach y capítulo 13 la consagración de los primogénitos. Esto es más o menos como todo el contenido de la parashá, la cual es impresionante. Pues hemos estado estudiando con mi esposa y realmente Dios nos ha hablado bastante sobre esto. Es muy rica, es muy enriquecedora esta parashá. Entonces vamos a empezar. En el siguiente slide vamos a ver el primer versículo de esta parashá, cómo inicia esta parashá. Y dice así: el Señor dijo a Moshe, ve a hablar con el faraón. En realidad, soy yo quien ha endurecido el corazón del faraón y de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Entonces podemos ver en este primer versículo el propósito que tiene el Señor con esta parashá, con todo el proceso que estaba llevando en Egipto y en Israel. ¿Por qué decimos que hay un propósito acá? Él le dice a Moisés, ve y habla con el faraón, yo he endurecido su corazón y quiero que pues muestres todas las señales milagrosas. Entonces, vemos que hay un propósito en doble vía. El primero es, pues, efectivamente, mostrarle a todos los egipcios que es el Dios de Israel, el único y Dios verdadero, que es más poderoso que todos sus dioses juntos. Él quería hacer esa demostración de poder. Y en segundo lugar, mostrarle a todo el pueblo de Israel quién era él, porque si encontramos, bueno, un poquito más atrás nos vamos a Éxodo 3 cuando el Señor se le aparece a Moisés y le dice, ve a hablar con mi pueblo, y él le dice, pero ¿y quién les digo que nos envía? Le dice, yo soy el que soy, porque el pueblo de Israel conocían al Dios de sus antepasados, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no habían tenido un encuentro con él. Ellos llevaban muchísimo tiempo en Egipto, bastante tiempo en Egipto como esclavos, y ya de cierta manera se habían como permeado de su cultura, de su religión, a pesar de que eran el pueblo de Dios, que sabían que ellos eran un pueblo apartado. Sin embargo ya tenían cierta contaminación en su corazón y en su mente, y lo vemos cuando el pueblo sale de Israel y Moisés o Moshe sube al monte. Como el primer impulso del pueblo es hacer un becerro de oro, ¿sí? Que parecía al dios al dios Apis de Egipto. Entonces ahí alcanzamos a ver que hay cierta contaminación del pueblo y el Señor quería apartarlos
y mostrarles quién era Él, que lo conocieran, vieran su poder, y no solo el poder, sino que también podía protegerlos, porque todas aquellas cosas que sucedían en Egipto no sucedían en la tierra de Gosén, donde estaba ubicado el pueblo de Israel. Allí no hubo sangre, no hubo granizo. O sea, Dios hizo una separación entre los dos pueblos y les mostró allí su poder. Entonces, ese es su mayor propósito y me encanta. Adicional a eso, dice que lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos. El propósito del Señor era que le conocieran a través de las generaciones, porque el Señor es un Dios de familias. Él quería que todas las familias lo conocieran de generación en generación, al punto que hoy en día, después de más de 3000 años, estamos hablando de lo que el Señor hizo en Egipto. Todo esto se transmitió de generación en generación. No sé si quieras decir algo aquí en este pedazo, ¿no? Bueno, entonces, en el versículo 3, vamos a la siguiente, en el siguiente slide podemos ver otro apartado. Dice, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón. Aquí ya llegaron ante el faraón. Y le advirtieron, así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Y en otras versiones dice, para que me adoren. Entonces, podemos ver aquí también el propósito muchas veces de las dificultades que pues muchos podemos llegar a vivir, que muchas personas pueden llegar a experimentar, y el propósito del Señor es que el corazón se humille, que el corazón se rinda ante Él, y esa humillación, el producto de esa humillación es al final la adoración, cuando yo puedo postrarme ante Dios, cuando yo puedo rendirme y humillarme ante Dios. O sea, no esa humillación fea como la decimos, sino realmente que mi corazón pueda ponerse a los pies del Señor. Y en ese momento en que yo le entrego mi corazón, que yo me rindo, que ya no lucho más, sino que dejo que el Señor obre en mi vida, en ese momento se produce la adoración. Ya, o sea, eso me lleva a que yo pueda adorar al Señor. Ok, y seguimos que en la próxima diapositiva vamos a encontrar allí ya todo lo que tiene que ver ya con las plagas de las langostas y de las tinieblas. Entonces ya en Éxodo 10:4, en el versículo 4, nos empieza a hablar de las plagas. Estamos hablando de la plaga de las langostas. Dice, si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. Entonces, hay dos plagas, ¿sí? Primero la plaga de las langostas, luego viene la plaga de las tinieblas, pero estas plagas nos están hablando también de algo que va a pasar al final de los tiempos, porque tanto Joel como Apocalipsis están profetizando en el final de los días, y ellos también nombran las dos plagas, la plaga de las langostas y la plaga de las tinieblas. Joel, en el capítulo 1, todo el capítulo 1 nos está hablando de la devastación de la tierra por la langosta. Y ya pasa a Joel 2, y en Joel 2 habla del día del Señor, cuando Él venga, que va a ser un día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Entonces, aquí en Joel habla de las dos plagas, y en Apocalipsis también empezamos a verlo. Vamos a ver el capítulo. Que ahí es lo que también dice nuestro pastor, que él habla de que todo es cíclico y que todo se repite. O sea, esto que pasó en Egipto hace mucho tiempo, se va a repetir nuevamente en los últimos tiempos. Todo es cíclico, ¿no? Todo es profético. Uh-huh. Nos gustó mucho esa parte cuando estábamos estudiando la Parashá, porque todo lo que se vivió con las plagas, con Pesach, todo es profético de Yeshua, todo es profético también del final de los tiempos. En Apocalipsis 9:1, que es la siguiente diapositiva, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra,
y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces acá podemos ver dos plagas, ¿cierto? Las dos plagas, la de oscuridad, ¿cierto? Apenas se abre el pozo del abismo, sale un humo que va a causar oscuridad, que va a oscurecer el sol, el aire, y de ese pozo también salen las langostas, ¿sí? Entonces salen las dos plagas del pozo del abismo. Y lo que nos llama la atención es que a esas langostas, que sabemos que la langosta lo que viene es a Destruir. devastar y a destruir la tierra, ¿cierto? Todos los cultivos, toda la cosecha. Eh, esa langosta viene a esto, pero solamente se le dio poder para dañar a los que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Y el sello de Dios en sus frentes era esa misma marca que aparecía en Pesa, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que nos habla Éxodo 13:9. Dice, y será para ustedes después que Dios le da las instrucciones de cómo celebrar Pesaj, los panes sin levadura, todo lo que tienen que hacer, cómo tienen que salir, cómo deben comer el cordero, todas esas indicaciones que nos habla esta parashá. Dice, y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente que les hará recordar que esta instrucción del Señor debe estar en sus labios porque el Señor los sacó de Egipto con su mano poderosa. Esa marca distintiva tenía que estar en nuestra mano, ¿cierto? Que nuestra mano simboliza nuestras obras, lo que hacemos, y en la frente, que es lo que pensamos, nuestra mentalidad, todo lo que es nuestra identidad, y termina definiendo pues lo que hablamos, ¿cierto? Todo lo que tenemos adentro en nuestra mentalidad va a ser lo que nosotros, lo que sale de nuestros labios y lo que nosotros vamos a hablar. Y esa es nuestra marca distintiva en este tiempo, como lo habla el Shema en Deuteronomio 6:4, que dice, Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, nuevamente allí, llévalas en tu frente como una marca. Todas estas palabras son las que van a venir a hacer distinción. Lo que nos va a distinguir a nosotros es nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, nuestra forma de hablar. Que, Debe haber una diferencia. esto pues básicamente es lo que nos hace diferentes del resto, ¿cierto? O sea, ese sello, esa marca, es tener toda la palabra en nuestro corazón, ¿sí? Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Como está en la próxima diapositiva, ahí vemos que el propósito del Señor con todo juicio que hace en Egipto es traer distinción. Vemos en Éxodo 1:7, Éxodo 11:7, perdón, dice, y así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Y luego en Éxodo 12:13 dice, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Entonces vemos como el Señor quiere que nosotros seamos distintos, ¿sí? A nosotros se nos debe notar que somos su pueblo. O sea, nosotros no tenemos que hacer cosas del mundo para atraerla a las personas, no tenemos que adaptarnos al mundo o a las creencias de este tiempo
para atraer a las personas o este tipo, no, nosotros tenemos que ser diferentes, no, o sea, debemos oler diferente, somos la luz del mundo, tenemos algo distinto y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, Egipto acá, Israel acá, no de una manera despectiva, porque cuando Yeshua estuvo entre nosotros, él se acercaba a los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas, él se acercó a todos para salvarlos, pero claramente él era la luz del mundo, era diferente. El Señor decía, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, o sea, estamos aquí, pero somos diferentes y a nosotros se nos debe notar, y ese es el propósito del Señor, hacer distinción, que seamos diferentes. En Apocalipsis 14:1, como vemos en el slide, dice, no habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los creyentes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Yeshua. Entonces, aquí vemos como los dos contrastes. Vemos aquellos que tienen la marca de la bestia, que podemos ver que es todo lo que es en contra del Señor. O sea, en este tiempo vemos que el aborto es lo normal, el divorcio es normal, ya no hay necesidad de hacer familias constituidas por padre y madre, sino ya podemos casarnos y hacer familias con personas del mismo sexo. Y bueno, tenemos el mundo en este momento va en una corriente de mentalidad muy distinta a lo que nos habla la palabra, o sea, muy distinta. Nos vamos marcando, Nos claro. vamos marcando. Entonces, esa es la marca y la señal de ellos. Y nosotros acá dice que en esto consiste la perseverancia de los creyentes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y adicional a eso guardan la fe en Yeshua. Entonces es un complemento, porque vemos, eso lo hablábamos con mi esposa, y nos pareció muy, muy bonito, y es que en el momento en que el Señor les dice a todo Israel que pongan la sangre en los dinteles de las puertas y de las casas, no solamente era la sangre, porque previo a ello había todo unos mandamientos, o sea, La marca era pongan la sangre en los dinteles de las puertas y esa sangre en los dinteles de las puertas, algo que estudiamos durante la paracha es que habían ciertos elementos que tenían que estar ahí, ¿cierto? Que tenía que estar el, el el hisopo. cordero, el hisopo, ciertas cosas que también estuvieron en el momento de la crucifixión de Yeshua. Entonces, había una marca, ¿cierto? La marca es la sangre en los dinteles de las puertas que eran de madera y pues en la crucifixión también hubo un madero. Entonces, esa es la marca que nosotros tenemos. Ahora nosotros tenemos esa misma marca que es Yeshua, esa sangre que es la que nos limpia de pecado. Pero aparte de eso, el Señor les estaba dando una serie de instrucciones para que se hiciera, para que resultara la sangre en los dinteles de las puertas, habría que escoger el cordero, que fuera sin defecto, una serie de condiciones. Entonces, ahí también estamos viendo que habían unos mandatos que cumplir, porque en esta época solamente se dice, listo, tú crees en Yeshua, bueno, en este caso crees en Jesús Jesús sí es y suficiente. es suficiente. Uh-huh. Para agradar a Claro, Dios es suficiente, para creo. agradar a Dios, Uh-huh. pero desde Egipto, desde este tiempo, estamos viendo que no solamente era la sangre, era todo un proceso de obediencia que hubo allí en cada detalle, cada mandamiento, cada cosa que él dio, que ellos Uh-huh. obedecieron. Entonces acá cuando en Apocalipsis 14 dice eso, que la perseverancia de los creyentes es obedecen los mandamientos y tienen la fe en Yeshua. Son las dos cosas que también se vieron en ese momento allí en el cumplimiento de Pesach y en la celebración que seguimos haciendo porque esa marca distintiva cuando estábamos estudiando también vimos que Las en fiestas. Génesis Uh-huh. 1, también habla,
de las señales, y esas señales son esa marca distintiva. Y definitivamente nosotros, al celebrar las fiestas, al guardar los días de reposo, al celebrar las fiestas, estamos haciendo esa marca distintiva, esa señal que nos va a identificar y que va a empezar a Como la identificar a su pueblo. circuncisión. La circuncisión era una señal, o sea, el Señor todo el tiempo está haciendo señales y como marcándonos, haciéndonos diferentes, porque así como lo decimos cada 8 días, el Señor hace distinción entre lo santo y lo profano. Ese es su propósito. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva encontramos, bueno, ya lo que se habla de las tinieblas. Éxodo 10:22 dice, Moisés levantando los brazos al cielo y durante 3 días levantó los brazos al cielo, perdón, y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Entonces aquí viene en la siguiente diapositiva, viene la plaga de las tinieblas y el llamado es a evaluar qué nosotros estamos viendo de tinieblas en nuestra vida, porque puede que nosotros tengamos tinieblas en nuestra vida, que tengamos algo que no le hemos dado al Señor. Juan 3:19 dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de nosotros preferir la oscuridad a la luz, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros somos luz. Dice Isaías 5:20, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Romanos 13:12 nos dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día, por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer las obras de la carne. Aquí hay un llamado a dejar esas obras de oscuridad, a ponernos una armadura, ¿sí? La armadura de la luz. Es increíble cómo esa armadura está hablando de, puede ser que hay una guerra, ¿cierto? Que hay un enemigo, que hay algo que me debe identificar a mí. Me tengo que poner algo y es la armadura de la luz, de no satisfacer los deseos de la carne, de dejar a un lado cualquier cosa que pueda estar dentro de mí, que sean tinieblas, evaluar qué tinieblas hay en nosotros y dejarlas. Y por eso habla de que revístanse de Yeshua. O sea, Él es la luz y nosotros estamos llamados a eso, a proyectar, a llevar esa luz a otros, porque algunas veces vemos como muchas veces nos encerramos en las comunidades, en la quejila, en el cristianismo dentro de las iglesias y no solamente no nos revestimos de esa luz, sino que no la llevamos hacia afuera. O sea, nosotros estamos llamados a llevar esa luz. O sea, una lámpara no se pone como dice la palabra, una lámpara no se enciende y se pone debajo de la cama. O sea, nosotros estamos llamados a hacer luz, a ser diferentes y a llevarle, o sea, esto que hemos aprendido, esto que el Señor nos ha dado, poderlo llevar a otros. En la siguiente diapositiva vemos algo muy interesante y es algo que se habla ahí de la medianoche, porque dice en Éxodo 11:4, Moisés anunció, así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto y todo primogénito egipcio morirá. Y en Génesis 12:29 dice, Éxodo, lo siento, dice, a medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios. Entonces nosotros nos ponemos a estudiar y a hablar con Tati acerca de la medianoche, porque nos causó, o sea, nos llamó la atención el término medianoche, y nosotros nos encontrábamos que la medianoche es la hora más oscura del día, ¿sí? O sea, de las 24 horas, la medianoche es el momento más oscuro, y podemos ver que en este tiempo de la humanidad estamos viviendo esta medianoche, ¿sí? Estamos en tinieblas, claramente estamos en tinieblas. Aquellos que creemos en el Señor nos estamos convirtiendo en minoría, aquellos que creemos en la familia somos minoría, aquellos que creemos que solo existen el sexo masculino y femenino nos estamos convirtiendo en minoría, y la humanidad está entrando en esta medianoche, en esta oscuridad densa, donde lo malo se está convirtiendo en bueno, lo bueno es malo, está muy fuerte este tema. Y vemos un contraste en Mateo 25:6,
donde se habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y allí dice que a medianoche se oyó un grito y dice, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Y es en esa medianoche donde Yeshua hace su aparición. Así como está pasando en Egipto, en Éxodo hace 3000 años, que hay un juicio sobre la tierra, ¿cierto? Sobre la tierra de Egipto, y vienen y mueren los primogénitos, pero hay salvación en la tierra de Israel. Asimismo está pasando o va a pasar en estos últimos tiempos, donde en esta medianoche habrá juicio y habrá una distinción entre Israel, entre su pueblo y entre el mundo. Y pues para finalizar, en el último slide, vemos acerca de lo que pues dice ahí la libertad total, o lo que nosotros llamamos como libertad total. Y es que cuando Aarón y Moisés se acercan al faraón y le dicen, deja ir a mi pueblo para que adore al Señor, entonces se entra en una, no sé, negociación, por decirlo de esta manera, y es que primero el faraón les dice, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país, como dice Éxodo 8:25. Luego en Éxodo 10:11 dice, pero no será como ustedes quieren, si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Y luego en el versículo 24 dice, vayan y rindan culto al Señor, llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus ovejas y sus vacas. Entonces vemos como muchas veces, aquí lo podemos ver desde dos ángulos, y es que muchas veces el enemigo quiere que nosotros tengamos que regresar por ciertas cosas. O sea, hay como libertad en un área, pero en otra no. En una sigo pecando en alguna cosa y en otra ya hay libertad. Entonces el llamado acá es en acercarnos al Señor y en obtener esa libertad total, o sea, no permitir que seguir esclavizados en algunas cosas, sino que no, o sea, nosotros ya buscar esa libertad total. Sí, que haya una entrega total, no ceder, no cederle a Dios las cosas de a poquitos, ¿no? O sea que, bueno, todavía sigo con este pecado, no hay un arrepentimiento genuino, sino por pasos, por pedazos, bueno, cedo a esto, pero no le entrego esto a Dios, sino una entrega total para que haya pues una liberación completa. Para que haya libertad, libertad total. Y a eso es a lo que estamos llamados, porque el Señor no vino a traer esclavitud, sino vino a traer libertad total. O sea, Él vino a liberarnos del pecado, a liberarnos de todo lo que nos ata y nos aleja de Él. Entonces es ese como el llamado en este tiempo. Comunidad, esto es pues lo que el Señor nos compartió en este tiempo. Y pues queremos cerrar con una pequeña oración. Entonces, vamos a orar, no sé si quieras orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo y que todos nosotros podamos evaluar si hay tinieblas en nuestra vida, si hay cosas que no te hemos entregado completamente, si hay cosas que debemos ceder, dejar allí en tu presencia, Señor, y ser libres de cosas, Padre, porque queremos tener esa marca distintiva, queremos ser diferentes, Señor. Permite a la comunidad Jovel, Señor, permítenos tener esa marca, Señor, ser diferentes, ser luz en medio de las tinieblas, Señor, y agradarte, Señor, y poder alumbrar a otros, Dios, con nuestro cambio de vida y teniendo esa marca que nos diferencia en santidad, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, te bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Comunidad, los queremos. Chau a top. Chau a todos. Shalom.